Usted probablemente ha escuchado durante toda su vida que si trabaja duro, ahorra y cumple con las cotizaciones mensuales del sistema de pensión, llegará el día en el que podrá retirarse con dignidad, incluso con un ingreso similar al que recibió de salario promedio durante toda su vida. Esa ha sido la gran promesa del sistema de pensiones en la mayoría de los países del mundo. Pero lo que no se le ha dicho es que ese modelo, conocido como sistema de reparto, en los próximos años colapsará. En este sistema, usted en realidad no está ahorrando dinero para su propio retiro. Lo que usted aporta mensualmente se destina a cubrir las pensiones de las personas que ya se jubilaron. Entonces, mientras haya suficientes trabajadores activos para cubrir a los retirados, el sistema sí es factible. Pero en la actualidad, ese equilibrio entre trabajadores y personas retiradas está completamente roto, ya que con el pasar de los años cada vez hay más personas retiradas y menos personas trabajando. Aparte, los sistemas públicos de pensiones fueron creados en una época donde la esperanza de vida era mucho menor, y en ese momento la gente no solía vivir hasta los 70 o 80 años como ocurre actualmente. Aparte, la tasa de natalidad era más alta, es decir, cada familia tenía 4, 5 o incluso hasta 6 hijos, y donde había 4 o más trabajadores activos por cada pensionado. Hoy en día esa proporción de 4 a 1 en muchos países ha caído a ser del 2 a 1, principalmente en países latinoamericanos. En países europeos está cerca de ser del 1,5 a 1, y en otros países como Corea del Sur y Japón se acerca peligrosamente a una relación 1 a 1. En pocas palabras, puede que de aquí a algunos años cada trabajador activo solo pueda sostener a una persona retirada. Y en este caso, para solucionar esto, la gran mayoría del salario de la persona trabajadora tendría que ir a cubrir la pensión de la persona retirada. O por otro lado, simplemente el monto que tendría que recibir la persona jubilada disminuiría muchísimo. Y es altamente probable que ni siquiera se acerque a ser de la mitad de lo que ganaba cuando trabajaba. Todo eso significa que si usted está entre los 20 y los 45 años de edad, debe estar consciente de que es muy probable de que no reciba una pensión por parte del Estado, o que esta pensión sea muy baja en comparación con lo que usted ganó en promedio a lo largo de su vida. Y más adelante vamos a ver cómo usted puede invertir su dinero en la bolsa de valores para no ser una víctima de este sistema, y para que así pueda tener una jubilación digna, incluso recibiendo más dinero cuando se retire. Una de las posibles soluciones que se han empezado a implementar en otros países es aumentar la edad de retiro, y se presenta como una solución justa, ya que la esperanza de vida ha aumentado. Pero si usted lo analiza bien, es una forma descarada del gobierno para decirle a las personas: usted tendrá que trabajar más para retirarse más viejo y para recibir menos dinero. En los años 70, las personas se retiraban a los 60 años de edad en la mayoría de los países. Actualmente, en algunos países, la edad de retiro ha aumentado hasta los 70 años de edad, como lo es en el caso de Dinamarca. Y a su vez, en muchos países europeos y latinoamericanos se han empezado a proponer este tipo de leyes. Lo que quiero decir es claro: si usted no se prepara para esto y no toma decisiones financieras independientes a este sistema corrupto, puede terminar dependiendo de un gobierno que no hace nada por usted, y que lentamente y sin avisar empuja a millones de personas a seguir trabajando hasta su último aliento. Porque si actualmente la edad de retiro puede llegar a ser de los 70 años, imagínese cuál será dentro de 20 o 30 años. Y la razón principal por la que el colapso de este sistema es inminente es porque cada vez las personas quieren tener menos hijos o no quieren tener hijos del todo. Y esto afecta muchísimo al sistema de pensiones, ya que se basa en una cadena de trabajadores activos que financian a los retirados. Si esa base de trabajadores activos se reduce mucho, todo el sistema colapsa. Y eso es muy probable, ya que actualmente la mayoría de la población trabaja. Pero de aquí a 20 o 30 años, cuando esas personas se jubilen, las personas que les tienen que pagar sus ingresos son los hijos y los nietos de esas personas. Y como vemos, demográficamente han disminuido muchísimo. Aparte de todo esto, en los sistemas de pensiones públicas no le dan la opción de no cotizar. Es algo obligatorio y mes a mes se descuenta un porcentaje de su salario. Lo grave es que usted no tiene manera de saber en qué activos se invierten con su dinero. No puede acceder a este hasta que se pensione y no tiene manera de saber exactamente cuánto recibirá de pensión. Y atención, porque en el caso de que usted muera antes de esa edad de retiro, ese dinero no iría para su familia. O en el caso de que su familia reciba algo, sería solo un pequeño porcentaje del dinero que usted aportó y tanto sacrificó para ahorrar. Entonces, la verdadera pregunta es si a usted todo esto le parece justo y está dispuesto a aceptarlo. Si la respuesta es no, hay otras alternativas mejores, más eficientes y mucho más justas para que usted pueda tener un retiro digno.
Usted puede invertir un porcentaje de su salario mes a mes en la bolsa de valores, haciéndolo completamente por su cuenta y sin depender del gobierno. Y puede que, dependiendo del país, no le permitan dejar de aportar ese porcentaje de su salario al sistema de pensión público. Si ese es el caso, no importa, del monto que sí le llega de salario, puede intentar destinar un 10, 15 o 20% a la inversión en bolsa, para poder así invertirlo por su cuenta y utilizar la magia del interés compuesto a su favor. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo para que usted entienda la magia del interés compuesto, usando una calculadora de interés compuesto. Vamos a asumir que usted tiene una inversión inicial de $0, es decir, no tiene nada ahorrado, y se propone contribuir una cantidad de $100 de manera mensual. Asumiendo que usted tiene 30 años y se quiere retirar a los 65 años, tendría 35 años para invertir. Y teniendo una tasa de interés promedio del 10% de forma anual, que más adelante vamos a explicar cómo conseguirla, usted lograría tener una cantidad de $325,000, de los cuales usted solo aportó con su dinero $42,000. Y es válido decir que esa cantidad de dinero no tendrá el mismo poder de compra, esto debido a la inflación. Ya que estamos invirtiendo en dólares y la inflación en dólares ha sido de un poco más del 2% anual, vamos a restarle ese porcentaje a la rentabilidad. Vamos a asumir que en los próximos años la inflación va a ser del 3% anual. Es decir, la rentabilidad real que obtendríamos no sería de un 10%, sería de un 7%. En ese caso podríamos obtener un total de $165,000 con un poder de compra actual. Y por ejemplo, si usted empieza a invertir a los 25 años en vez de a los 30, tendría 5 años más para dejar que el interés compuesto haga su magia. En este caso lograría tener un total de $239,000 con un poder de compra actual. Y asumiendo que usted pueda hacer contribuciones mensuales mayores de $200 al mes en vez de 100, lograría tener una cantidad de $479,000. Y nuevamente, de esos $479,000, usted solo habría aportado $96,000. Esa es la magia del interés compuesto y debería aprovecharla para poder tener un retiro digno. Ahora, ¿en qué puede invertir para conseguir este 10% de rentabilidad promedio? Para esto puede invertir en fondos indexados o en ETFs que repliquen el rendimiento del S&P 500. El S&P 500 es un índice conformado por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Existe desde hace más de 80 años y ha dado un rendimiento superior al 10% anual. Estamos en la página de Vanguard, una de las mayores gestoras del mundo, y en este caso de su ETF que replica al S&P 500, conocido como VOO. Como podemos ver, en el último año ha tenido un rendimiento del 13%, en los últimos 3 años ha tenido un rendimiento del 14,3%, en los últimos 5 años ha tenido un rendimiento del 15,8% y en los últimos 10 años ha tenido un rendimiento promedio del 12,8%. Este se actualiza trimestralmente, por lo que hace el proceso de eliminar las empresas perdedoras, es decir, las que salen de ese top 500, y agregar las empresas ganadoras, por lo que hace que usted no tenga que estar constantemente verificando los rendimientos de cada empresa, porque todo eso lo hace por usted. Aparte, su dinero estaría invertido en empresas de muy alta calidad, como lo es Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon y Google. Y aparte, su dinero estaría muy bien diversificado. Por ejemplo, aproximadamente un 25% estaría en el sector tecnológico, un 3% en el sector energético, también un porcentaje en el financiero, un 10% en el sector de la salud y un 2% en el real estate, por ejemplo. Pero es importante que tenga en cuenta que no todos los años se obtiene este rendimiento del 10% anual exacto. Como puede ver en esta imagen, la gran mayoría de años se acerca a este 10%, pero en los extremos hay años donde se consiguen incluso mejores rendimientos, de un 10, 20, 30 o incluso un 40%. Pero también está el otro extremo y se pueden dar pérdidas en un año, pérdidas de un 10, 20 o incluso hasta de un 30%. Por eso es importante invertir a largo plazo e ir haciendo compras periódicas mensualmente. Y estas compras hacerlas independientemente del precio del activo en ese momento, para poder lograr tener un precio promedio. Y si usted quiere aprender acerca de cómo puede crear el portafolio de inversión perfecto según su edad, puede ir a este video de acá donde explico las claves para lograrlo. Y si el video le pareció interesante o le gustó, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.